Soy Gabriel Silver, soy abogado de profesión. Actualmente estoy absolutamente dedicado al ejercicio de mi actividad. Durante muchos años, prácticamente 20 años de mi vida, lo dediqué al servicio público. 20 años efectivamente trabajando en la comuna de Pudahuel. Incluso mi oficina siempre ha estado muy cerca efectivamente de este CESFAM en Avenida La Estrella. Obviamente mi acercamiento respecto a los temas de salud tiene que ver más bien desde las ópticas de mi relación con los usuarios, con las organizaciones, efectivamente, y nunca he tenido la posibilidad, como en esta ocasión, de reunirme directamente con sus directivos, más que obviamente tal vez en el ejercicio de la función pública, conocer cómo funciona lo que es la red asistencial de salud. He tenido permanentes reuniones con lo que era entonces el servicio de salud. Obviamente conocer cómo funciona la atención primaria de salud en términos de su financiamiento basal, el tema de per cápita. En su oportunidad nos tocó defender o apuntalar proyectos de inversión relevantes efectivamente para la comuna, como fueron los nuevos CESFAM que se construyeron efectivamente en la comuna de Pudahuel mientras yo era, en este caso, parlamentario. Me tocó participar en su oportunidad de lo que era el cardenal Raúl Silva Enrique, el cónsul del CESFAM efectivamente poniente. Lo que era el modelo también de los SECOF que tuvimos efectivamente con la presidenta Bachelet, que uno de los primeros, por ejemplo, fue en Santa Corina durante la administración de la presidenta Bachelet. Eso ya más a nivel de intervención de salud primaria, y empezar a abandonar estos grandes modelos de CESFAM o consultorios, como se les conocía en aquella oportunidad, de lo que era el funcionamiento de la red. Así que para mí esto es una tremenda oportunidad, la vinculación y el relacionamiento directo con las asociaciones de funcionarios. Y respecto a cuáles son mis propuestas, primero yo creo que más que hablar de fierro o de edificios, primero hacer una declaración de intenciones. Obviamente uno aspira a ganar la elección del día 27, eso del punto de vista de los deseos efectivamente para lo cual estamos trabajando, pero de ser así me gustaría tener una relación lo más directa y fluida posible efectivamente con las organizaciones, en la cual todos nos sentamos parte efectivamente respecto del mismo proyecto. El hecho de ser candidato independiente a mí también me ha dado una mirada de la vida, en este caso y el ejercicio de la actividad pública, distinto en términos de ser lo más transversal posible, lo menos ideológico respecto a lo que es mi propia agenda, tal vez respecto de lo que es los distintos temas de la comuna y particularmente los temas de la salud. Uno entiende que hay una vinculación tal vez con los directores, con el director efectivamente de salud, luego con el secretario general de la corporación, pero también me gustaría que esta relación fuera directa. O sea, si es que efectivamente no hay una solución, no se sienten efectivamente ustedes acogidos respecto de lo que es la orgánica interna del Departamento de Salud, en este caso de la corporación, también nos sentamos con la libertad de tener reuniones periódicas en la alcaldía, de estar a tiro de WhatsApp efectivamente respecto si no nos sentamos escuchados o acogidos, y eso yo creo que me gustaría, digo, más que hablar de un gran plan directo que seguramente lo vamos a abordar en esta reunión, sea un poco el sello de esta gestión. Cercanía, atención directa, entendiendo que ustedes tienen un rol distinto al que yo tengo en términos de responsabilidades. Yo no soy un profesional de la salud, siento que tengo competencias tal vez probadas en otras áreas, pero en esta más bien los escucho a ustedes, quienes se dedican justamente a los temas clínicos. Ustedes saben que como corporación, ya yendo un poco al tema, y tal vez no quiero alargarme aquello, teníamos un corazón que tenía dos ventrículos importantes, que era la salud y la educación, entendiendo que la corporación también tiene la piscina municipal, el cementerio u otras áreas, pero básicamente el corazón efectivamente de la corporación estaba en salud y en educación. Respecto al tema de la educación, ustedes saben que hoy día tuvimos lo que es el traspaso de una importante área al Servicio Local de Educación de Barrancas. Por tanto, mi relación con la corporación va a ser sin una minusvalía de los otros temas que acabo de mencionar, entender que en el área de la salud está buena parte efectivamente del corazón en el cual tenemos que dedicar mucho tiempo y energía. Son cerca de 1.500 efectivamente las personas que están hoy día en la corporación, en un área muy sensible,
Uno tal vez desde el punto de vista de trabajar con las organizaciones ve la otro horario, la gente que se queja falta de atención, la gente que entiende que hay pocas horas clínicas, o les debe pasar a ustedes mucho efectivamente que señalan que a las 7, 7 y cuarto de la mañana prácticamente ya no hay disponibilidad de horas médicas, que yo creo que es un tema que me gustaría abordar el día de mañana también en conjunto con ustedes. Uno no es que tenga la varita mágica de todos los temas, sino sería un monólogo y no efectivamente un diálogo con quienes participan, obviamente, de las responsabilidades de la salud. A ver, aquí me gustaría hacer también otra declaración de intención. Hoy día conozco lo que está hoy día en la página web, ¿no es cierto? Que a veces no necesariamente la situación con la cual nos encontremos. Básicamente hoy día podemos decir que un 15, un 20% del financiamiento del área de salud es de aporte desde el punto de vista municipal, entendiendo que buena parte del financiamiento basal tiene que ver con planes, programas, convenios ya sea con el Ministerio de Salud, con el Servicio de Salud y lo más importante que es el per cápita, ¿no es cierto? Eso es como el modelo de financiamiento en materia de APS. Y allí nos gustaría hacer dos cosas, o hacer, y esto ya que queda, por así decirlo, grabado o rescatado. Obviamente vamos a hacer una auditoría completa de la corporación una vez que asumamos efectivamente la administración, compartirla y sincerarla efectivamente con ustedes, pero dentro de lo que es la corporación hacer una división. Uno, lo que son otros servicios, en el cual a mi juicio vio un crecimiento exponencial respecto de la dotación de funcionarios, me refiero extra salud, y segundo, hacer una suerte de muralla china que me gustaría mantenerla en los próximos 4 años respecto de lo que es el financiamiento de la corporación en materia de salud propiamente tal. No sé si soy claro efectivamente en aquello. Es decir, lo que es piscina, lo que son programas, lo que es cementerio municipal, otras áreas que a mi juicio hoy día han generado un crecimiento y un déficit del punto de vista de la corporación no son atribuibles efectivamente al financiamiento de salud. O sea, no vamos a desvestir un santo para hacer otro. O sea, si vamos a hacer cirugía mayor en términos clínicos, va a ser a esa área extra salud para efectivamente hacer una muralla china, que es lo que quiero decir en términos que el presupuesto o el financiamiento durante los próximos 4 años de la salud obviamente no se toca. Y ahí yo creo que junto con paliar el déficit de la corporación respecto de lo que es el área de salud propiamente tal, que la queremos efectivamente blindar, yo creo que vamos a tener que incrementar efectivamente las transferencias. O sea, si nos queremos hacer cargo de lo que es tener más horas médicas o clínicas, entendiendo que no solamente es el médico tratante o la médica tratante, sino que todo lo que es el soporte que viene con mejorar la calidad de atención, obviamente vamos a tener que incrementar, obviamente, o lo que son las transferencias al área de salud. Lo que no implica que apliquemos efectivamente un reajuste respecto a otras partidas de la corporación. No sé si estoy siendo claro efectivamente en aquello. Respecto de lo que es nuestro relacionamiento, y disculpen tal vez lo disperso, porque no conozco las preguntas que me van a hacer respecto de lo que es el servicio de salud, también nos gustaría efectivamente tener un planteamiento en lo cual ustedes nos apoyen. Por ejemplo, nos gustaría tener una reunión con los alcaldes de Loprado y Cerro Navia respecto de lo que es el actual estado del CRS Salvador Allende, que a mi juicio hoy día no está cumpliendo los fines efectivamente intermedio en términos de resolutividad, laboratorio, intervenciones que hace décadas atrás fue planteado como un modelo de salud sobre el cual nosotros de alguna manera pudiésemos descansar en términos de lo que son las interconsultas y las especialidades efectivamente que no son abocadas, o sea, abordadas por parte de nuestra corporación. Dos, me gustaría efectivamente que el servicio de SAMU que funcionaba efectivamente al interior de la comuna, si bien sigue funcionando como servicio, volviera efectivamente a la comuna de Pudahuel en términos geográficos o territoriales. La teníamos efectivamente en Errázuriz con San Pablo. El que hoy día el servicio de ambulancias vuelva efectivamente al antiguo Félix Bulnes, a mi juicio es un déficit o una precariedad respecto a lo que es la atención de urgencia de los y las pudahuelinas. Estoy hablando primero de lo que es mi vinculación con el servicio. Tres, ahí a mi juicio hay una mesa de trabajo en la cual ustedes seguramente
o sea, no es que seguramente, participaron de las movilizaciones que tiene que ver también con la seguridad efectivamente al interior de los recintos de salud y particularmente de los recintos de urgencia. Creo que aquí, indistintamente tengamos una tragedia como ya ha ocurrido en otras comunas, en este caso de la capital, es un tema que nos gustaría abordar desde el día uno y no esperar efectivamente que esto ocurra. He escuchado a la ministra de Salud hablar, por ejemplo, respecto de tener guardias armados. No sé si es la solución o no, pero me gustaría conversarla con franqueza efectivamente con ustedes. Habilitación de algunas zonas blindadas efectivamente que les den mayores garantías respecto a cómo funcionan. No tengo el antídoto, pero creo que es parte de la conversación desde el día uno, porque esto desgraciadamente ya es parte de nuestra realidad. Y lo otro que tiene que ver con trabajo ya pensando en el mediano y largo plazo respecto de obras de infraestructura mayor. Tú acabas de señalar algunas estadísticas, yo me quedo tal vez con el antiguo censo que nos dio 230.000 habitantes, pero yo creo que son más bien 300.000, efectivamente va a arrojar tal vez el próximo censo. Y si uno piensa que cada CESFAM fue diseñado en términos de atender a una población estimada de no más allá de 50.000 usuarios del sistema, es que la verdad es que ya tenemos que pensar en otro CESFAM efectivamente para equilibrar correctamente la población versus la infraestructura con la cual atendemos a los vecinos. Tenemos 5 y yo creo que debiéramos pasar a un sexto CESFAM. A ver, es que eso tiene distintas variables, distintas respuestas. Yo no soy parlamentario, pero obviamente seguí muy de cerca lo que es el debate respecto de las ISAPRES. Y siempre siento que estos 4 años fue un poco tiempo perdido en términos que se terminaron salvando las ISAPRES, prorrateando efectivamente el tema de la deuda y no abordando lo que era el sistema único o seguro universal efectivamente de salud, en la cual efectivamente ya en términos de políticas públicas yo estoy muy de acuerdo. Prácticamente todos los países, en este caso serios del mundo, tenemos una cotización que asume un plan de salud universal, en el cual yo estoy de acuerdo. Indistintamente, algunos privados pueden mejorarlo con seguros, etcétera, mutuales u otro tipo de convenios. Pero eso ya estamos hablando respecto de lo que son las políticas públicas, que desbordan tal vez lo que uno puede decir como futuro alcalde. A ver, a mí me gustaría, por eso me gusta más la conversación. Uno no puede tener todas las verdades desde el punto de vista enciclopédico porque tenemos los problemas generales de los funcionarios y a su vez cada CESFAM, cada SECOF, cada SAPU o SAR tiene también su propia especificidad. Nuestra propuesta, entiendo que además tenemos convenio o negociación del convenio el próximo año, instalar ojalá en el primer semestre una mesa de trabajo con ustedes mismos, en lo cual podamos efectivamente firmar una suerte de convenio que aborde todas estas áreas. Algunas tienen que ver con el aspecto remuneracional, otras tienen que ver con las condiciones efectivamente de trabajo, comprometernos con intervención de determinados espacios de trabajo con nombre y apellido. Me refiero con nombre y apellido, que me digan, en el Violeta Parra claramente necesitamos intervenir el área baño, el tema sanitario o los lugares donde están efectivamente los funcionarios que no nos resisten las condiciones laborales y que quede expresado efectivamente en un plan de trabajo a suscribir con ustedes. Lo mismo efectivamente de quienes hoy día son parte de la dotación o quienes hoy día se sienten en una condición de menoscabo respecto de su precariedad del punto de vista económico o laboral, que creo que debe ser justamente abordado en esa mesa de trabajo a instalar efectivamente a partir del 6 de diciembre o digamos a partir de enero del año 2025. Dije 6 de diciembre porque es la fecha en la cual asume la nueva gestión municipal, pero me parece que en el mes de enero ya pudiésemos estar en condiciones de instalar esta mesa de trabajo para que sea compasada con lo que es la negociación que también les toca a ustedes asumir el 2025. Tal vez me expresé solamente desde el punto de vista presupuestario, esta suerte de muralla china que íbamos a hacer lo que era el financiamiento y funcionamiento de la corporación, pero blindando efectivamente el corazón, a mi juicio, más relevante que tiene la corporación, que es el tema salud, y allí decirlo con mucha claridad.
Yo quiero tener línea directa con ustedes, quiero respetar las condiciones laborales de los trabajadores. Me gustaría, si hay condiciones que ustedes ya tienen, por supuesto, respetarlas, entendiendo que ese es el piso o el desde sobre el cual efectivamente conversemos, que no exista un retroceso respecto a conquistas laborales que ustedes ya tienen. Y sobre eso, hacer un plan de trabajo para los próximos 4 años. A ver, por eso es un tema que me gustaría conversarlo con ustedes porque tampoco me gustaría ser invasivo en términos que ustedes sientan que tomamos decisiones que muchas veces son impopulares y no fueron conversadas efectivamente con los trabajadores y funcionarios de la salud. Yo he seguido muy de cerca las propuestas de la ministra, las cuales tiendo en este caso a alinearme. Creo que es importante tener otro tipo de guardias en los servicios de urgencia. No descarto efectivamente detectores de metales en los ingresos efectivamente de los recintos de salud. Tal vez ustedes pueden decir que eso no lo necesitamos o tal vez sí lo necesitamos. Me gustaría que también tuviesen botones de pánico en términos de tener conexión directa con carabineros y nuestra red efectivamente de seguridad comunal o pública, de tal manera que los tiempos de reacción respecto a lo que es la seguridad sean más rápidos en este caso y oportunos que respecto de cualquier otra emergencia. Nos gustaría, como he dicho, tal vez blindar algunas zonas en las cuales los funcionarios se sientan seguros a la hora de prestar efectivamente un servicio tan sensible como lo es la urgencia médica, que ustedes no están en condiciones de preguntar por el justamente el juramento hipocrático a quién atiendo, a quién le presto la salud. Ustedes muchas veces les toca tanto a la víctima como al victimario atenderlo en iguales condiciones, pero desgraciadamente cosas que uno tal vez veía por televisión se han trasladado a nuestra cotidianidad. Entonces nos gustaría, como digo, tener esa conversación con ustedes, en términos que no sean acciones invasivas o poco prácticas también, pero entendiendo que eso es parte hoy día del debate nacional y en Pudahuel no podemos estar ajenos a esa realidad. ¿Hay que invertir recursos en seguridad? La respuesta es sí, de manera importante. Yo creo que hay dos elementos sobre la mesa. Primero, que sean funciones habituales y no extraordinarias respecto del servicio que se presta. Porque siempre la función de honorario fue entendida así. Si hay una labor esporádica, un plan, un convenio con cargo a algún programa que suscribamos con el servicio, obviamente queda sujeta a esa condición. Porque lamentablemente el marco presupuestario que uno tiene es el que firma efectivamente con el respectivo servicio de salud y no tiene continuidad respecto de, o la propia corporación tiene incertidumbre respecto a su continuidad. Y lo otro que me parece importante, obviamente, es la cantidad de años que se prestan a la corporación y principalmente al área de salud. No es lo mismo el que lleva 10 años prestando el mismo servicio, que a mi juicio ya es un funcionario efectivamente nuestro, con todo, pero con la incertidumbre de sentirse todos los años sujeto a la renovación de su contrato respecto a aquel que lleva 1 año, 2 años o 6 meses prestando servicio en la corporación. Y ese a mi juicio debe ser, estos dos criterios a mi juicio deben ser centrales respecto a esta mesa de trabajo que acabo de sugerir instalarla con las distintas asociaciones que ustedes representan. A ver, ustedes me pueden corregir o no, y no tengo problema que lo hagan en cámara, porque creo que es parte de una conversación. Tengo entendido que ustedes reciben una suerte de contraprestación de 250.000 pesos en promedio por el servicio de sala cuna, y eso en punto de vista de mercado no ha sido posible implementarlo y ha sido absolutamente impráctico. Nos gustaría desde el día uno hacer una propuesta técnica para tal vez tener nuestra propia sala cuna desde el punto de vista de la corporación, buscar una localización lo más inmediata. En términos, no se le puede dar el gusto a todos porque obviamente tenemos Pudahuel Norte, Pudahuel Sur, Pudahuel Rural con todas sus características y distancias, pero buscar una localización lo más funcional y práctica a las mamás y los papás quienes obviamente demandan ese servicio. Pero creo que es un compromiso que podemos asumir efectivamente como administración. O sea, prestarlo directamente. Aparte,
hablando de after school, me suena más al tema que yo vivo como papá, que tiene que ver con los horarios. ¿No es cierto? Que uno a veces se estresa porque el servicio de sala cuna es muy puntual, uno tiene que correr de un punto a otro y a veces la prestación de servicio no necesariamente calza con la de la sala cuna. Por eso creo que tal vez tener una sala cuna que entienda, por así decirlo, o se adapte al modelo de la propia gestión de la corporación y no al revés, creo que a mi juicio es más operativo y más sano para todos. No, a mí me gustaría continuar con la profesionalización de lo que son las áreas de la salud, mantener la concursabilidad, obviamente no la titularidad eterna respecto al cargo, sino que bajo un plan de trabajo y con los años que establece obviamente la asignación del concurso, pero creo que la profesionalización y el concurso público es relevante respecto a los CESFAM, absolutamente. Esto obviamente es una respuesta un poquito más sistémica de todo lo que es el funcionamiento de la red. Porque obviamente tenemos consultas de urgencia que en realidad corresponden a APS y que obviamente la gente no puede esperar más y finalmente se instala en la urgencia y que nos termina colapsando la urgencia porque si bien hacen usted una suerte de triage respecto del grado de impertinencia de la consulta, finalmente igual terminamos absorbiendo consultas que debieron ser absorbidas en la red en términos regulares. O al revés, consultas que son más bien de especialistas, que debieron ser abordados por una interconsulta que no es satisfecha oportunamente por el Félix Bulnes, por el San Juan de Dios, etcétera, o por el CRS Salvador Allende, terminamos obviamente tomándola de vuelta. Y allí tal vez la respuesta es multifactorial. Primero, nos gustaría, junto con el CESFAM, tener otro CESFAM en la comuna, pero que demanda más tiempo en términos de ciclo de inversión. O sea, no es que vamos a anunciar un CESFAM y el año siguiente lo vamos a estar inaugurando. Eso, a mi juicio, va a descongestionar mucho lo que es la red que hoy día está estresada respecto de lo que es la demanda respecto a sus inscritos. Podemos demorarnos 4 años en ese ciclo de inversión y eso que quede efectivamente bien grabado porque quiero ser lo menos populista respecto a este tipo de anuncios, pero sí la decisión es comenzar a trabajar para que esto sea una realidad, entendiendo que es un ciclo de buscar terrenos, geolocalizarlo, tener la ficha, postularlo, conseguir los recursos y tal vez un horizonte de construcción de 2 años efectivamente al menos. O sea, puede quedar incluso para la otra gestión, pero la decisión tiene que ser ahora. Eso para decir tal vez la solución de verdad que es tener mayor dotación, mayor infraestructura. En el mediano plazo también hay que asumir responsabilidad y en el corto igual. Nos gustaría también trabajar sobre el modelo SECOF que a mí por lo menos nos gusta y siento que a la ciudadanía también les gusta. Y eso tiene que ser resuelto en esta administración. ¿No es cierto? Eso como modelo alternativo. O sea, de mediano plazo. 3, creo que efectivamente nos gustaría a nivel piloto comenzar efectivamente a trabajar en algunos modelos de consulta médica no de urgencia en materia de telemedicina. Y digo, bajo la modalidad de plan piloto, me gustaría ver cómo funcionan otros municipios. Creo que tenemos que tener gestión innovadora efectivamente como municipio. Hoy día es muy normal que en el modelo privado de salud uno tenga una consulta con un profesional, ya sea presencial o telemática, y particularmente a los adultos mayores les soluciona mucho la vida este modelo. Creo que sea aplicación universal puede ser un gran desastre, pero creo que debiéramos partir a lo menos por algunos modelos pilotos en algún CESFAM en el cual podamos comenzar a ofrecer este servicio. Hablando de descongestionar efectivamente lo que son las consultas en las cuales las pudiésemos absorber por hectárea, no, nos ahorramos lo que son la solicitud de horas, lo que es la sala de espera, todo lo que es la gestión y atención de un paciente que va más allá de las horas de atención médica propiamente tal. Entonces hablo de infraestructura, como el gran y obviamente mayor dotación. Segundo, SECOF, que a mi juicio sí tienen que estar implementados en esta gestión, que nos van a descongestionar de manera indirecta algunos servicios que a mi juicio están sobresaturados. Y me atrevería a decir que este es uno de los más saturados en términos de población, salvo efectivamente ustedes me corrijan, me refiero al CESFAM La Estrella. Y finalmente
y aquí no existe magia ni una varita que lo solucione, vamos a tener que tener mayor cantidad de horas médicas. Y eso obviamente involucra más presupuesto. O sea, decir obviamente que nos gustaría una relación muy directa con los trabajadores, profesionales, en este caso de la salud, que nos gustaría entender que ya no estando educación, nuestra prioridad respecto de lo que es la corporación va a ser mejorar el servicio, hacernos cargo obviamente de las demandas efectivamente tanto de ustedes como por supuesto de los usuarios en primer lugar, de los pacientes. Creo que temas tienen que ver con la APS, pero otros también de política nacional, del modelo de financiamiento de la salud pública. Sigo de cerca el debate y los planteamientos de la Confusam, por supuesto, en términos de los cambios que hay que hacer efectivamente del modelo o del sistema. Algunos temas pasan, por supuesto, por recursos, otros temas pasan por infraestructura. Creo que el debate que tenemos que tenerlo con ustedes, que son los profesionales del envejecimiento de la población, y ver cómo pudiésemos tal vez de manera directa prestar una atención que nos evite finalmente estresar más la red de salud. Me refiero a tener geriatra, medicina preventiva, tal vez efectivamente a nivel de trabajo con las organizaciones de adultos mayores que nos permitan descongestionar efectivamente tal vez la red. Sé que ustedes tienen algunos programas ya en esa línea porque me ha tocado interactuar con profesionales de ustedes, por supuesto, ya en terreno. Y lo más importante, que la relación sea lo más fluida. Obviamente nunca vamos a tener acuerdo en todo. Seguramente vamos a enfrentar algunos disensos del punto de vista público o privado, como así mismo, como es legítimo, movilizaciones el día de mañana. Pero es parte de quien ejerce la autoridad el entender que es parte del común y normal relacionamiento con las organizaciones, en este caso de la salud, y me gustaría que existan los menos retios posibles, que sea lo más fluido posible, que si ustedes sienten que la corporación no son atendidos como corresponde, nos reunamos directamente en la alcaldía sin mucha burocracia, a tiro de WhatsApp si es necesario, y que la relación sea lo más cordial. Entendemos que todos en roles distintos tenemos la misma responsabilidad y el mismo norte.